الله أكبر الله أكبر الله. Como verán, los dos conceptos diferentes de Nuevo Testamento, de Evangelio, nos dejan ante una realidad muy clara. Una cosa es lo que tenemos en nuestras manos, a lo cual denominamos Biblia, y otra cosa es lo que se supone debería ser la Biblia. La Biblia debería ser la revelación o inspiración de Dios a ciertas personas a las cuales denominamos profetas o mensajeros. Y sin embargo lo que tenemos son traducciones de registros posteriores, a veces con más de 1000 años de retraso, de ciertos hechos que se dieron en ciertos momentos de la historia. Esto entonces en cuanto a la cronología, ¿no? Los hechos de inspiración o revelación divina son mucho más antiguos que los documentos que tenemos nosotros a los cuales denominamos Biblia. Y están en otro idioma, y están en otro contexto. Vemos que hay que explicar ciertas cosas, o incluso vemos a veces que el texto mismo reconoce que es tardío con relación a lo que está relatando. Vemos en el final del Pentateuco, en el último libro, en el Éxodo, vemos que se habla de la muerte de Moisés, y se habla de Moisés en tercera persona, y se relata su muerte, y se relata quién rezó por él durante su funeral, y se relata que no se sabe en qué lugar fue enterrado. Esto claramente nos muestra que el que estaba escribiendo estas palabras, uno, no es Moisés. O sea, esa parte del Pentateuco no se puede atribuir a un profeta de Dios. Es una persona anónima, no sabemos quién es, y que él sinceramente nos dice que él no sabe el lugar donde está enterrado Moisés. Y otro detalle, utiliza la expresión hasta nuestros días. Nadie sabe dónde fue enterrado Moisés. Eso nos indica claramente que hay mucho tiempo entre lo que se escribió y lo que había sucedido realmente. Y así tenemos varios casos. Al final del Evangelio de San Juan tenemos también muchas cosas más, dijo Jesús. Tenemos también cuando dice, esto es lo que ha dicho el discípulo amado y nosotros certificamos que es cierto o que es verdad. Ahí se nos muestra que una cosa es lo que decía San Juan y otros son los que están escribiendo. Son nosotros, es decir, un grupo de discípulos, un grupo de copistas, de los cuales no se sabe ni su nombre, ni siquiera se sabe si serán cristianos. Son personajes anónimos que traducen, recopilan, editan. Vemos casos específicos donde está comprobada la edición. Si ustedes tienen la Biblia latinoamericana en sus manos, si leen la introducción al Evangelio de Lucas, verán claramente que dice que Lucas editó los textos que podrían ser muy pesados o aburridos para sus lectores griegos. O sea que Jesús dijo una cosa en arameo o en hebreo y citó ciertas parábolas, ciertos ejemplos, ciertas enseñanzas, y Lucas las editó, las recortó, las cambió a conveniencia de la necesidad de los lectores griegos, es decir, para pasarlo de la cultura árabe semita de los hebreos a la cultura indoeuropea de los griegos. Como verán, ahí tenemos un caso reconocido y aceptado de edición. ¿Qué es la edición? Es añadir, es quitar, cambiar. ¿Y quién nos garantiza que se mantuvo el espíritu y el significado original de las enseñanzas de Jesús? Pues nadie nos los puede garantizar. Entonces, ese es un hecho muy importante respecto a la Biblia. En el caso del Sagrado Corán, por otro lado, tenemos que ya no lo tenemos al profeta Muhammad. Ese es un hecho importante. Él falleció. ¿Qué sería el Sagrado Corán entonces? De la misma manera, tenemos un Sagrado Corán que sería la revelación de Dios a través del Arcángel Gabriel
a una persona en Arabia en el siglo VII de la era cristiana, denominada Muhammad ibn Abdullah. Para todos, el profeta Muhammad. Esta revelación fue verbal y el profeta Muhammad no sabía leer ni escribir, así que él se lo recitaba el Corán a sus discípulos. Otra cosa es el registro escrito y físico ya de esta recitación original del Sagrado Corán. En este caso, los musulmanes cuentan con registros tempranos del Sagrado Corán. Hay muchos registros que son de la vida misma del profeta Muhammad, y la recopilación inicial del Sagrado Corán se dio al final de la vida del profeta Muhammad y en los primeros meses del gobierno de su primer sucesor, el califa Abu Bakr, que Dios. Es decir, que estamos hablando de menos de un año después de la muerte del profeta Muhammad, ya tenemos un manuscrito completo, recopilado de lo que es el Sagrado Corán. Posteriormente, este manuscrito se hizo editar en pergaminos de cuero durante el gobierno del segundo califa, y en el gobierno del tercer califa, como ya el Estado Islámico se había expandido mucho y eran más los pueblos que no hablaban árabe que los árabes mismos ya en el Islam, el califa Osman, tercer califa, mandó sacar 7 copias, las primeras copias que se hacían, este manuscrito original de finales de la vida del profeta Muhammad y principios del califato de Abu Bakr. Entonces estamos hablando de entre 1 año y 10 años posteriores a la muerte del profeta, ya tenemos los textos coránicos establecidos. El Corán en árabe que se tiene hoy en día es copia fiel de estos textos que se establecieron y se consolidaron formal y oficialmente entre el final de la vida del profeta Muhammad y el gobierno del califa Osman poco más de 10 años después.